El 8 de marzo de 1971 en Nueva York ocurrió algo de lo que muchos fanáticos del boxeo aún tenían muy fresco en sus mentes, porque para millones de seguidores de quien es considerado hasta la fecha como el boxeador más grande de la historia, Muhammad Ali, era derrotado por el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados en ese momento, Joe Frazier. Pero este año no terminaría sin darle otro sacudón a esta sociedad que se sentiría aún más allá de sus fronteras, un acontecimiento que se enmarcaría en un velo de miticismo y leyenda. La impresionante historia que te vengo a contar hoy ocurrió cuando comenzaba el largo asueto de la celebración de Acción de Gracias del 24 de noviembre precisamente de 1971. Para todos los estadounidenses esta fecha es súper especial, porque se trata de compartir en familia y dar gracias a Dios por sus tantas bendiciones. Mas había una persona que ese año no estaba en aires de tradición, sino que a propósito escogió este día porque le sería más fácil debido al alto tráfico aéreo pasar más desapercibido y aprovechar alguna debilidad de seguridad para así llevar a cabo su gran y sorpresivo plan. Y aquí lo tienen. Este es el personaje, D.B. Cooper, el audaz ladrón que, sintiéndose algo así como el Grinch de Jim Carrey, decidió robarse un avión comercial en plena fecha festiva. Si te interesa ver y saber sobre esta historia, ven y abordemos este avión, porque aquí arranca y despega la historia de Dan Cooper, el habilidoso ladrón que se robó un avión y como un Houdini cualquiera, lo desapareció del aire delante de las autoridades y se hizo una leyenda. Como acostumbran hacer las personas importantes, este hombre que se identificó como Dan Cooper se hizo esperar hasta el último momento, justo antes de despegar el avión para abordarlo. Con gafas oscuras y un maletín con apariencia de gente de negocio abordó el avión y se sentó en la parte trasera, con una actitud sumamente relajada. Minutos después le solicitaba a la azafata Florence Schaffner que le trajera un trago, y esta le trajo un bourbon con soda. Luego de ser servido por la hermosa chica de unos 22 años, este le pasó una nota, más ella pensando que era otra de las tantas invitaciones a salir que le hacían algunos pasajeros, la tomó de forma indiferente, pero a la insistencia de Cooper de que la leyera, ella accedió y se quedó atónita al darse cuenta, por lo que decía la nota, que aquel extraño personaje le estaba invitando a sentarse a su lado porque tenía una bomba consigo. Ella se quedó indecisa, sin saber si se trataba de una broma de mal gusto o si era en serio, pero al sentarse finalmente pudo ver el maletín que Cooper tenía junto a él, y este, para dejarle saber y dejar claro que no estaba en juegos, entreabrió el maletín y le dejó ver un artefacto cableado parecido a una bomba. Cuando ya estaba seguro de que tenía toda la atención de la chica, entonces le ordenó escribir la lista de sus exigencias y que se las pasara al piloto, y esta, llena de nerviosismo como pudo, la redactó, y con pasos cortos pero rápidos se dirigió a la cabina de vuelo. En esa lista las exigencias estaban claras: 4 paracaídas, $200,000 de billetes de $20 y reabastecer combustible en la próxima parada en Seattle, para de ahí llevarlo a su destino final. Todo esto estaba sucediendo de una forma muy atípica a lo que suele pasar en secuestros de aviones. 0 armas amenazando a alguien en particular, nada de violencia física. Es más, el vuelo proseguía de lo más normal, al punto que ninguno de los pasajeros aún no se daba cuenta. Todo era manejado de forma muy exclusiva entre la azafata, el piloto y el personal de monitoreo de vuelo en tierra. Ya con el avión en tierra, a Cooper se le dio todo lo que había pedido hasta el momento. Debido a eso, liberó a todos los pasajeros, excepto a 6 de la tripulación, para que siguieran cooperando con sus planes. Finalmente, ya en vuelo y luego de dar unas exactas especificaciones al piloto que tenían que ver con la altura, velocidad y posición en que el avión debía volar y hacia dónde era, ahora esas especificaciones no eran las más ideales para que un avión de ese tamaño volara a tan grande distancia. ¿Cómo se iba a suponer que un avión de ese tamaño se iba a mantener volando a solo 10,000 pies de altura, a una velocidad de tan solo de 200 nudos, o sea, a una tercera parte de lo que debía ser? Y por último, que volara con sus alas 15 grados inclinadas todo ese trayecto hasta México. Esa tarea no solo era difícil, sino peligrosa. Por suerte para todos, Cooper entendió lo exagerado de sus peticiones. Luego de sugerir 3 escalas, al fin se pusieron de acuerdo con hacer solo una, en Reno, Nevada. Algo más que él pediría, pero que le fue denegado, porque era inviable, es que la puerta trasera del avión permaneciera abierta con la escalera ventral extendida. En un momento durante el vuelo, Cooper pidió algo extraño. No quería estar con nadie en la cabina de pasajeros, así que todos se fueron cerca de la cabina de pilotos.
Todo permanecía tranquilo, hasta que algo sacudió fuertemente al avión. Algo lo estaba desestabilizando. Llegaron a pensar incluso que Cooper había detonado la bomba, pero no fue eso. Al correr hacia la parte trasera del avión, se quedaron sorprendidos al ver qué era lo que estaba pasando realmente. Ahí estaba Cooper, en la escalera ventral del avión con la puerta abierta, y al verlo sin perder un instante, se arrojó del avión perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Luego de varias horas, el avión lograba llegar a su destino en Reno, Nevada, sin Cooper a bordo. De él solo quedaba como rastro colillas de cigarrillos, una corbata con un broche y la mitad de los paracaídas que había llevado consigo. Nada de eso le era de ayuda a las autoridades para empezar su búsqueda. Apenas tenían algunas huellas dactilares y los testimonios de algunos pasajeros. Cuando la noticia se dio a conocer, a las personas les resultaba increíble una historia así, y hasta algunos llegaron a admirar la forma de cómo este hombre hizo tal hazaña sin desatar ningún tipo de violencia. De inmediato, las principales organizaciones investigativas hicieron causa común para dar con el paradero de aquel hábil y escurridizo ladrón. A la cabeza de todo estaba el FBI, el cual no estaba dispuesta a dejar las cosas así y aceptar una derrota como esa. De inmediato se desplegó todo un equipo de búsqueda por toda la posible zona donde se arrojó Cooper en su paracaídas, pero no tenían precisión y datos seguros, por variables como la siguiente: la altura de la que se tiró, la hora y la velocidad del avión. Hacía impreciso calcular la posición exacta de dónde pudo él haber aterrizado. Así que todo eso fue inútil, porque no se encontró ningún rastro del extraño ladrón. Entonces el FBI decidió crear un retrato hablado, obtenido de informaciones dadas por los pasajeros del avión, pero no pudieron encontrar a un Dan Cooper con esas características en su base de datos. Tal parecía que el hombre había dado un nombre falso, que luego por error de información de uno de los informes se diría que se llamaba D.B. Cooper. El tiempo seguía pasando y para 1976 ya unas 800 personas habían pasado como sospechosas, mas todas fueron dejadas libres. El FBI seguía con las manos vacías y sin un norte a dónde ir y seguir con su búsqueda. Para colmo de males, para el FBI este caso se estaba poniendo tan famoso que muchos decidían hacerse pasar por Dan Cooper y contaban historias y aventuras del personaje, y esto desorientaba aún más a las autoridades. Y, como era normal ante la ausencia y falta de captura de Dan Cooper, empezaron a surgir preguntas e hipótesis. ¿Estaría muerto? ¿Habría fallecido en el impacto de la caída o perdido en un lugar remoto sin alimentos ni agua? Pero si estaba muerto, ¿por qué no había aparecido ni el cuerpo ni tampoco los paracaídas? Pero incluso si aún estaba vivo, ¿por qué no se habían rastreado ni encontrado un solo billete de los que se llevó? Esas interrogantes se mantuvieron por un gran tiempo, hasta que uno de la larga lista de sospechosos fue finalmente detenido por haber hecho unos 3 meses después un tipo de atraco aéreo tipo a la de Dan Cooper. Tal sujeto se llamaba Richard McCoy, que resultó ser un maestro de escuela bíblica oriundo de Utah y que fue piloto en Vietnam. Las esperanzas de que ya se había aclarado este extraño robo encendieron la algarabía de muchos, pero les duró poco, porque contra todo pronóstico McCoy debió ser dejado en libertad por falta de prueba física de parecido con Dan Cooper. De todas maneras, fue condenado a 45 años por el secuestro del avión. No obstante, escaparía y moriría luego en un enfrentamiento con la policía cuando lo encontraron de nuevo. Una vez más, el FBI estaba sin nada y sin saber qué dirección tomar en el caso, pero en 1978, providencialmente, un hombre hallaría mientras cazaba las instrucciones de cómo abrir la puerta trasera de un avión, y al examinar se pudieron contactar que se trataba efectivamente del avión robado por Cooper. Mas las buenas noticias no se quedaban ahí, porque 2 años más tarde, mientras andaba de viaje con su familia y hacía una caminata al lado del río Columbia, un niño llamado Brian Ingram, mientras jugaba, encontró unos fajos de billetes de $20 atados de una clase de banda elástica bajo la arena del río. En total, ellos encontraron una cantidad aproximada de $5,800. Luego de que estos billetes fueron analizados por el FBI, se confirmó que precisamente eran de la misma serie que tenían los que le fueron dados a Cooper, y esa sería la única prueba fehaciente de que Cooper no era un mito, sino una persona real en ese momento. Los años siguieron pasando, y el caso entró en un limbo, hasta que en 1995, un hombre en sus últimos momentos de vida, llamado Dwayne Weber, quien había sido un veterano del ejército, confesó a su esposa antes de morir que él era el famoso D.B. Cooper. De inmediato el FBI, esperanzado en por fin poder cerrar el caso que les había dejado un palmo de narices,
Decidieron hacer los exámenes de huellas dactilares y de ADN, pero otra derrota les esperaba. Los resultados no coincidieron con las huellas de Dan Cooper. No obstante, seguirían apareciendo otros D.B. Cooper aquí y allá, pero todos descartados por el FBI. Ya han pasado hasta el momento más de 50 años y este caso jamás ha sido resuelto, ni aún cerrado, y se considera como el caso más famoso jamás resuelto por el FBI. Me encantaría leer tus comentarios sobre esta historia fantástica pero real sobre D.B. Cooper. Déjame ahí tu opinión debajo de este video en la caja de comentarios. Y será hasta la próxima historia.